Bienvenidos al seminario sobre trabajo y desigualdades que forma parte de la red Desigualdades del Colegio de México, en el que participan la maestra Dairé Ramírez en el área administrativa y de comunicación, la postdoctorante Rosario Aparicio, con quien tengo el gusto de compartir este diálogo, y su servidor Carlos Alba Vega. Deseamos agradecer a la Fundación Ford por el apoyo que nos y a la Fundación Vidanta por el respaldo durante este segundo ciclo destinado a investigar, a reflexionar y a dialogar sobre el futuro del trabajo. Ante la emergencia sanitaria del COVID-19, consideramos importante discutir sobre los impactos que está teniendo esta crisis y sobre el futuro del trabajo. Por este motivo, hemos organizado una serie de entrevistas con personas los principales problemas que dejará esta crisis y los que tendremos que enfrentar y resolver en el futuro inmediato. En esta ocasión queremos dar la bienvenida a Marcelina Bautista para dialogar sobre los escenarios por lo que están atravesando las trabajadoras del hogar en México durante el COVID-19. Marcelina Bautista es fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para 2000, desde donde ha promovido, junto con otras de sus colegas, los derechos humanos y laborales. También participó en la creación del primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar para dar visibilidad a 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México y los problemas que enfrentan. Intervino activamente durante mucho de la ratificación en México del convenio recomendación 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional. Quisiera comentar que dividiremos este diálogo en dos partes. En la primera propondremos a Marcelina Bautista y en la segunda dejaremos espacio para preguntas de quienes nos están viendo y escuchando. Interferencias técnicas posibles, les pedimos que mantengan apagado su video y su micrófono y que por favor para identificarse y escribir sus preguntas. Así Marcelina podrá recibirlas de parte nuestra y seleccionar algunas de. Marcelina, te agradecemos mucho nuevamente tu presencia, ahora virtual, en el Colegio de México. Muchas gracias, igual por la invitación. Me da mucho gusto, pues, platicar al público, pues, esta problemática que está atravesando las trabajadoras del hogar en México. Antes de entrar al tema de las trabajadoras del hogar ante esta crisis sanitaria, Marcelina, quisiéramos que nos sitúes en un contexto básico. ¿En qué consiste el fallo de la Suprema Corte de finales del 2018, en diciembre del 2018, a favor de que las trabajadoras del hogar sean inscritas en el Seguro Social? ¿Qué consecuencias tiene para ustedes este fallo? Primero que nada, es saldar una deuda histórica a las trabajadoras del hogar que por siempre en México, por la cultura del trabajo en el hogar, ellas nunca más contaron con derechos laborales, incluido la seguridad social. Y entonces el fallo de la Corte tiene una historia atrás por una trabajadora del hogar que reclamó sus derechos y simplemente por el hecho de no estar escrito en la Ley Federal del Trabajo, simplemente le estaban diciendo que pues no tenía derechos. Se pugnó, llegó a la Corte y también la Corte revisa las leyes y efectivamente no estaban esos derechos y pues también iban a sacar un fallo donde desconocían ese derecho a las trabajadoras, pero las organizaciones de la sociedad civil, el sindicato, CASE, pues empezamos a
a incidir y a protestar precisamente porque los derechos de las trabajadoras han sido discriminadas desde el marco legal y por ello es que pues no se contaba con la seguridad social y el segundo fallo pues fue favorable para las trabajadoras y entonces se ordena al IMSS a crear un programa piloto que permita también ir encontrando pues las dificultades para que cuando fuera obligatoria pues no tuviera tantas trabas como lo tuvo el programa voluntario, que muy pocas trabajadoras del hogar fueron incorporadas porque pues como su nombre dice, era obligatorio y quien quería lo hacía, quien no, pues no, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante porque cambia en muchas situaciones a las trabajadoras, tanto para ellas como para su familia. Entonces, es simplemente para decir que el IMSS cuenta ahora para ellas, por ejemplo, servicio médico, hospitalario, atención obstétrica, enfermedades existentes, también contarán con pensión, invalidez para el retiro. Entonces, creo que es importante también que las trabajadoras del hogar sepan pues los beneficios que ellas van a tener al inscribirse al seguro y sobre todo del otro lado de los empleadores, para nosotras es muy importante que reconozcan ese derecho y empiecen a dar de alta a las trabajadoras del hogar. No solamente es beneficio para las trabajadoras, es beneficio para las personas que contratan a alguien y puede tener accidente, puede tener pues cualquier otra enfermedad y eso pues tanto la trabajadora como el empleador paga también sus cuotas, entonces pues se reparte pues los pagos y eso es importante. Las trabajadoras también están muy dispuestas a pagar lo que les toca siempre y cuando ganen un salario justo y digno. Muy bien, antes de que nos platiques más sobre el programa piloto, Marcelina, queremos preguntarte, el 12 de diciembre del año pasado, de 2019, el Senado de la República ratificó con 100 votos a favor, 0 en contra y una abstención el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a las personas trabajadoras domésticas como sujetos de derechos laborales. ¿Cómo lograron esta ratificación y qué significa en concreto para ustedes? Bueno, desde que la OIT firmó junto con las organizaciones o los estados miembros, el 11 de junio del 2011, nosotras en México, inmediatamente empezamos a hacer ruido, nosotras, las organizaciones, porque el gobierno entonces no estaba difundiendo que ya existe un convenio específicamente para el trabajo del hogar que reconoce los derechos humanos laborales de las trabajadoras. Y entonces empezamos a hacer campañas y iniciamos junto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México una campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, que justamente dijimos, tenemos que hacer una campaña que pueda pues tener un impacto que permita no solamente exigir nuestros derechos, sino también la sociedad pueda reconocer lo importante que es este trabajo en la vida de cada quien. Mientras nosotras hacemos el trabajo privado, muchas personas, nuestros empleadores salen a hacer trabajo público que beneficia a nuestro país y entonces los medios se sumaron, organizaciones de la sociedad civil, la academia, jóvenes, y creo que esto es la parte más importante que nosotras tuvimos que incidir para que los diputados, los senadores y instancias, representantes de las instancias competentes reconocieran la necesidad que tienen las trabajadoras de contar con derechos y al establecerse en el convenio
89 significaba modificar la ley de nuestro país, y es por claro. eso que también se modificó la Ley Federal del Trabajo, específicamente el capítulo 13, para incorporar pues los mismos derechos para las trabajadoras. Y entonces, para nosotras la ratificación de este convenio es muy importante porque pues es un tema en términos internacionales que también México, al ratificarlo, pues se compromete a modificar sus leyes y sobre todo a difundirlo para que las trabajadoras del hogar puedan ejercer esos derechos y los empleadores pues empiecen a reconocerse, por un lado, como personas empleadoras que tienen obligaciones de cumplir esos derechos a las personas trabajadoras que contratan. Marcelina, ustedes, las trabajadoras del hogar, son las principales impulsoras de esta lucha. Por su tomado otros sectores sociales respecto a esta causa. ¿Ha habido oposición? ¿Ha habido apoyo? Sí, nosotras creo que es importante mencionar que si no hubiéramos empezado nosotras a defender nuestros derechos, no sé si alguien lo hubiera hecho. Al principio nos costó trabajo impulsar una organización y sensibilizar a las mismas trabajadoras que unidas podemos avanzar, y que los empleadores también empezaran a sensibilizarse que las personas que trabajan en su casa también tienen los mismos derechos, y sobre todo ir eliminando pues la discriminación que muchas trabajadoras sufren en el trabajo. Y entonces, hasta el 2015 que nuestro trabajo se empezó a visibilizarse mucho más y se empezaron organizaciones a sumarse a nuestra lucha, gracias por un premio que recibimos, el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por parte de CONAPRED, que nos permitió pues visibilizar pues más el trabajo que estábamos realizando, que también nosotras mismas pues nos dábamos cuenta que tan difícil estaba siendo organizarnos solas, tener poca incidencia, y entonces al sumarse las organizaciones civiles, los académicos, las organizaciones feministas y pues muchas personas empleadoras incluso que se sumaron a esta lucha, y nos permite pues ampliarlo más y lograr más pues los cambios que hoy estamos teniendo para que las trabajadoras pues puedan ser sujetas de esos derechos. Y finalmente el avance de estos derechos también quiero reconocer que justo en el 2018, finales de 2018 y 2019, salió la película Roma, que dio un impulso fuertísimo a este trabajo, y pues se junta el arte con el activismo, y pues logramos también a sensibilizar a millones de personas que muchas salieron a hablar sobre incluso su situación de pareja, de hijos, de familia. Entonces fue muy importante que Roma apareciera en nuestra lucha, y que hoy también ha estado apoyando a difundir este trabajo que pues las organizaciones civiles, el sindicato y CASE pues lo estamos trabajando ya para que se implementen esos derechos para las trabajadoras en México. Muy bien, Marcelina. Y ahora, por favor, cuéntanos sobre el programa piloto de afiliación a trabajadoras del hogar y qué respuesta ha habido de parte de los empleadores. Y también, ¿cuál sería el porcentaje de personas, de trabajadoras y trabajadores que ha sido afiliado? Sí, al principio, como decía hace rato, el IMSS acató las órdenes de la Corte y empezó a implementar el plan piloto que lanzamos junto con ellos el día 30 de marzo del año pasado, y a partir del 1 de abril las trabajadoras ya podían inscribirse, o más bien sus empleadores ya tenían que inscribirlas. Y entonces este plan piloto pues ha sido
complicado en términos de su viabilidad con los empleadores. Los empleadores, como es un plan piloto, muchos no han aceptado tanto a dar de alta a las trabajadoras. Y entonces, pues bueno, hemos hecho todas las organizaciones civiles campañas, hemos tenido reuniones con el IMSS para ver por dónde hay fallas, cómo irlo incorporando para que también no tengan tantas trabas los empleadores a inscribir a las compañeras. Y entonces, hasta ahora, justo ayer, el director del IMSS anuncia que las trabajadoras del hogar también pueden, que ya están afiliadas y hasta el 30 de abril, las afiliadas hasta el 30 de abril pueden acceder al crédito a la palabra que otorga el gobierno federal y empezar a pagar a los 3 meses. Entonces, bueno, es importante esto y que también las trabajadoras estarán pues analizando qué significa para ellas también pedir un préstamo de esta cantidad y van 22,300 trabajadoras del hogar afiliadas. Es muy poco para el universo de 2.3 millones de trabajadoras del hogar que es a nivel nacional, pero comparándolo con el plan o con el régimen anterior que era voluntario, pues es enorme, ¿no? En este sentido, y por eso también seguimos insistiendo y pidiendo a los empleadores que sí den de alta a sus trabajadoras por el hecho de que este plan termina en septiembre. Y a partir de octubre, con ya la ley del IMSS, estará modificado y será obligatorio para las trabajadoras. Entonces, ya no es por voluntad, sino va a ser obligatoria la inscripción de las trabajadoras. Así que quien empiece o quien ya dio de alta a las compañeras y está dando de alta, pues ya seguirá este régimen obligatoria. A partir de septiembre será obligatorio. A partir de, bueno, el plan piloto termina en septiembre y seguramente octubre ya será pues obligatoria, y el IMSS, tanto con recomendaciones del sindicato, de CASE y de las organizaciones civiles, vamos a ver qué reglas tendría que poner para las personas que no estén afiliando a sus trabajadoras. Claro. Marce, hasta ahora, ¿cuáles consideras que son las razones por las que los empleadores y empleadoras no han registrado en la Seguridad Social a las trabajadoras del hogar? Bueno, lo que hemos estado escuchando, por un lado, pues hay una cultura de no respeto de los derechos de las trabajadoras y los empleadores pues no están viendo lo que está marcando, lo que significa la ley, las modificaciones que se han dado en la ley en los últimos meses para las trabajadoras del hogar. Y por el otro lado, pues porque simplemente ven que es una prueba, es un plan piloto y hasta que sea obligatoria. Entonces, pues esperemos que cuando sea obligatoria, sí todas las personas puedan ya empezar a cumplir esa obligación que marca la ley. Y también, por el otro lado, estamos reforzando los derechos laborales de las trabajadoras en todas nuestras redes, precisamente porque ellas a veces por mantener el trabajo no exigen sus derechos, porque cuando ellas exigen un derecho simplemente son despedidas y entonces lo más importante pues para muchas es tener un empleo y más en esta crisis, pero también, o sea, es importante que ellas reconozcan que este es un derecho humano que marca la ley y es obligación de los empleadores cumplirlos y no tiene nada de malo que ellas exigen, y por eso estamos tanto CASE para apoyarlas en todo momento. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde estamos publicando pues toda la información y dándoles asesoría personalizada para que también puedan entender que los derechos son para ejercerlos. Claro.
Marcelina, ahora sí, cuéntanos, ¿qué está pasando con las trabajadoras del hogar ahora durante la contingencia? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que más está sucediendo? Cuéntanos. Al principio, cuando empezamos a atender a las trabajadoras y también como una organización que llevamos muchos años atendiendo a las compañeras, pues tendríamos que ya ver qué podría pasar con las trabajadoras y nos vino como el panorama del sismo del 2017. Inmediatamente pensamos que iban a ser despedidas, a rebajarles el sueldo, a mandarlas a su casa sin pago y precisamente fue lo que pasó. Y Ujú. entonces sacamos una campaña de pedir a los empleadores que sí las ya mandaran a sus casas, pero con un salario íntegro y no descontarles, no despedirles justo en este momento. Y entonces, y pues sí, eh, empezó a pasar los despidos, bajarles el salario, las trabajadoras del hogar que están de planta tenían que decidir si irse a su casa o quedarse en el trabajo. Y muchas pues decidieron quedarse porque también, por un lado, a pesar de que ellas están protegidas dentro, pero el trabajo se ha incrementado para ellas, el horario, el no cumplir con sus días de descanso y todo, Ujú. entonces el estar ahí dentro de la casa, pues a cualquier momento se le puede antojar a los empleadores y pedirle que hagan la quesadilla o atiendan más temprano a los niños porque están en la casa, o limpiar muchas veces, desinfectar, porque ahí están los empleadores haciendo oficina en su casa. Y entonces son las quejas que nosotras estamos recibiendo. Entonces, este panorama no ha sido pues tan favorable para las compañeras, ¿no? Porque su trabajo también para muchas demanda una cercanía física con las personas que cuidan, por ejemplo, niños, adultos mayores, enfermos, entonces corren un mayor riesgo también al enfermarse. Ya tenemos compañeros, compañeras que tienen eh, coronavirus, Que se entonces contagiaron, que sí. fueron precisamente contagiadas por sus empleadores. Entonces, todas ellas pues están en una situación difícil. Hemos realizado igualmente junto con las organizaciones civiles, pues varias acciones, muchas acciones, pero siempre van a ser insuficientes para las necesidades que tienen las trabajadoras. Entonces, pues estamos pidiendo a las instancias, primeramente en la Ciudad de México, que casi hay 300,000 trabajadoras que circulan, que vienen del Estado de México a trabajar y pues a veces no se están quedando sin empleo y estamos pidiendo que la jefa de gobierno pues implemente o establezca ya un seguro de desempleo Ujú. para las trabajadoras del hogar. Y por el otro lado, a nivel nacional, hay miles de trabajadoras que igual se están yendo a su casa y sin un peso que le han dado y le dicen que también están en crisis, pero hay una gran desventaja, pues esta desigualdad en derechos, pues en toda una situación de vida de nuestros empleadores con nosotras. Entonces, pues la que más necesita hoy son las trabajadoras y por eso también instamos a los gobernadores de cada estado para que establezcan un programa especial y destinar un salario mínimo mientras dure esta pandemia para las trabajadoras. Y esto es una demanda del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que han recibido pues quejas de las compañeras que no han tenido acceso a otro programa por estar en la informalidad. Marce, ¿qué enseñanzas deja esta crisis sanitaria sobre el empleo de las trabajadoras del hogar? Pues no, nos enseña que nos vuelve a colocar en una desigualdad, simplemente no hay como mucha conciencia de parte de los empleadores para que pues apoyen a las trabajadoras que tanto les han cuidado,
están cuando están enfermos, están cuando están solos, están cuando necesitan comida, cuando necesitan apoyo para su familia y hoy pues las abandonan muchas veces. Sí, Marcelina, además de la inscripción al IMSS, ¿qué está pendiente en la agenda de las luchas de las trabajadoras del hogar? Pues mira, afortunadamente tuvimos como mucha suerte en comparación con muchos otros países que todavía no se ratifica el convenio 189, si apenas llevamos, no sé, unos 27 países de 183 que firmaron en la OIT. Entonces, estamos hablando hoy que las trabajadoras ya van a tener o tienen derecho al seguro social, tienen derecho a un contrato, a, a firmar un contrato con sus empleadores, a ejercer pues los derechos que marca la ley, y ya en nuestras redes estamos difundiendo cada uno de esos derechos. Entonces, falta, por un lado, por parte de los empleadores, pues cumplir lo que marca la ley, las trabajadoras del hogar empezarse a organizar para exigir ese derecho que tienen, que nos costó muchísimos años, más de 20 años. Falta que el Estado establezca pues políticas públicas verdaderamente que permita y que sirva a las trabajadoras del hogar al exigir sus derechos. Entonces, pues la implementación de todo esto, pues es tarea que nos ocupa ahora a todas las organizaciones y especialmente pues a CASE, ¿no? Que llevamos muchos años insistiendo que tiene que haber un cambio cultural en cuanto al ejercicio de estos derechos, pero sobre todo a la relación laboral que se establece dentro de los hogares. Si bien es cierto, no hay una ley que diga cómo debe funcionar una familia dentro, entonces pues también en estos momentos hay trabajadoras que sufren violencia laboral y violencia familiar, entonces pues hay muchas otras cosas que tenemos que seguir haciendo. Quisiera preguntarte cómo se sitúan en perspectiva latinoamericana los derechos de las trabajadoras del hogar en México. Es importante hablar que la lucha también de las trabajadoras del hogar y tanto de México como de muchos otros países, en 1988 nos reunimos 11 países en Colombia para ver cómo estaba la situación de las trabajadoras en la región, y ahí fundamos la primera organización, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, el cual tuvo un objetivo de ampliarse a nivel internacional y defender los derechos de las trabajadoras, específicamente luchar por eliminar la discriminación, luchar porque en nuestros países establezcan leyes que también permitan ejercerlos como trabajadoras, trabajar que los medios no denigren con nombres despectivos a las trabajadoras del hogar. Y entonces la CONLACTRAO empezó a trabajar en toda la región y fue promoviendo pues las modificaciones en las leyes en los países. Fue un país, una organización, digamos, con experiencia en participar en la creación del convenio 189 en la OIT, y entonces CONLACTRAO a nivel regional o en América Latina sigue trabajando en la organización, en la promoción de los derechos, en la dignificación de estos derechos de las trabajadoras. Y por el otro lado, después de la creación del convenio 189, los continentes, de los 5 continentes, nos encontramos en la OIT. Estuvimos América Latina, África, Asia, Europa, y entonces decidimos crear, para seguir en la implementación, la ratificación del convenio 189, decidimos crear la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que la sede está en Hong Kong, y nuestras compañeras que la dirigen pues están también
justo haciendo encuestas, viendo qué está pasando con los países para encontrar pues una manera de incidir y poder apoyar a las organizaciones. Entonces creo que la ampliación del movimiento internacional de las trabajadoras del hogar también ha sido una fuerza enorme y que está permitiendo que las mismas compañeras tomen conciencia y por el otro lado, pues los empleadores también, quiero decir que muchos empleadores se han sumado a esta lucha para ser ejemplo o buena práctica para otros. Muchas gracias, Marce. Pues hemos hecho algunas preguntas, nos importaban mucho y ahora quisiéramos dejar esta segunda parte para preguntas de quienes nos están viendo y escuchando. Ya tenemos algunas preguntas. No sé, Rosario, si quisieras comenzar con la primera pregunta que tenemos sobre el IMSS. Claro. Bueno, tengo aquí a Marta Martínez del periódico Reforma. Marcelina pregunta, quisiera preguntar si tienen un estimado de cuántas quejas han recibido de trabajadoras del hogar que han sido descansadas por sus empleadores. Sí, al principio, ahorita tenemos más o menos 200 quejas de trabajadoras del hogar. 200. Y pues bueno, eso es como lo que hemos recibido y aparte pues damos asesorías y todo. Y entonces, un porcentaje así, pero yo pienso que más o menos de esas 200, el 50% o el 60% la han despedido, le han rebajado el salario y la han mandado a su casa sin pago. Y otra cosa que está sucediendo es que cuando han pedido a las trabajadoras que decidan si se quedan o se van a sus casas, pues también muchas tuvieron miedo y se fueron a sus casas y pues se regresaron a sus pueblos y en un pueblo pues no sabes de qué vas a vivir. Y entonces hay trabajadoras que son mujeres indígenas que están en su pueblo y sin recursos, ¿no? Y no saben si cuando todo esto vuelva a la normalidad, que no sabemos pues a en cuánto tiempo, pues tengan un trabajo seguro, entonces están como con esa incertidumbre y por ello es muy necesario la creación de programas y atención a las trabajadoras. Ok. Carlos, ¿lees la otra o leo después la otra? De esta pregunta de Marta Martínez del periódico, después de esta pregunta que has atendido de Marta Martínez del periódico Reforma, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tan fácil ha sido el esquema de pago que ofrece el IMSS al trabajador? Es decir, vemos que el pago lo hace más tron. ¿Qué pasa si un trabajador deja de pagar? ¿Ha pasado eso? Bueno, el IMSS ha encontrado pues ha estudiado distintas formas que no sea como lo que limite la incorporación de las trabajadoras al IMSS y entonces ha encontrado que los empleadores cuando registren a las trabajadoras pues también puedan ir al banco. Ante esta emergencia también ya hay pago en línea, que justamente queríamos que se estableciera pago en línea para que no fuera pretexto de no poder ir al banco y no pagar, porque como es un prepago, si no pagan el mes siguiente, pues no puede tener servicio las trabajadoras y entonces pues el IMSS siempre ha estado atento a eso y ha estado respondiendo pues siempre que las organizaciones le hemos pedido que hay traba en este sentido y inmediatamente el IMSS lo va atendiendo. Y bueno, pues como es cierto, las trabajadoras del hogar ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Más bien, estamos hablando del salario mínimo anterior, que eran como 102 pesos y no de este salario de 123, por lo tanto, pues no ha habido un aumento de salario con ellas y por ello es que pues ganan muchísimo menos y entonces a veces trabajan 2 días, 1 día, 3 días en las casas
y por ello es que los empleadores, le invitamos a los empleadores a que también, si un empleador de ella está dispuesto a darle el seguro, que también los otros lo puedan hacer para que juntos puedan alcanzar un pago que permita que la compañera pues acceda a este servicio. Entonces, como todo, y el plan piloto precisamente fue para eso, de ir encontrándole dónde está la traba, de ir encontrando cómo las observaciones incluso de empleadores, de las mismas trabajadoras, y entonces, pues sí, siempre va a haber dificultades, pero el IMSS ha tratado de encontrar pues la mejor forma de que las compañeras tengan este servicio que es un derecho que se les negó por décadas, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta, Marcelina. Es Jessica Jantomila del periódico La Jornada. Quiero preguntar cuántas trabajadoras del hogar se han contagiado de COVID-19 en sus empleos. Saber si el incremento de despidos y reducción de salarios se dio al principio del confinamiento por la epidemia o continúa aumentando con el avance de los días. También saber si en los estados la situación de violación de derechos laborales es mayor que en la capital del país. Sí, al principio empezaron los despidos. Ahora pues ya las señoras están un poco como modificando de qué manera seguir con las trabajadoras, o simplemente pues le bajan el sueldo o le dicen que trabajen una semana sí, otra no, pero la semana que no trabajan no les pagan, No se le pagan. O a veces pues son despidos. De hecho, hemos encontrado despidos así de que las acusan de robo y no es verdad, no hay prueba para eso. Entonces, y pues a nivel nacional, por supuesto, es menos el salario, como en Chiapas, que las compañeras pues ganan muchísimo menos, y entonces pues sí tienen mayor dificultad en encontrar empleo, siguen en su casa, muchas son madres solteras, no tienen con qué pues seguir manteniendo los hijos. Entonces creo que si estudias la problemática de las trabajadoras del hogar, pues vas a encontrar de todo ahí, ¿no? Entonces, sí es, por supuesto, que la Ciudad de México sigue sucediendo, pero las trabajadoras tienen como mayor forma de poder también encontrar un poco de soluciones, y en los estados, pues nada, ¿no? Nada se puede hacer. Incluso en Guadalajara, por ejemplo, los empleadores le exigían a la trabajadora o le exigen que lleven su gel, su cubreboca, guantes, cuando apenas tienen o 2 o 3 días de trabajo, y por supuesto que no lo van a comprar, y van a correr el riesgo en los medios de transporte, y llegando a la casa de los empleadores a lo mejor hay mayor posibilidad de protegerse, pero cuando llegan a sus casas pues no hay tanta posibilidad, y por ello es que exhortamos a que las trabajadoras del hogar sí reciban pues todo el apoyo que se necesita para que también ellas estén cuidadas. Y algo que no he mencionado es que muchas trabajadoras del hogar tienen una enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, cosas así, y entonces, pues muchas tuvieron que decidir irse, ¿no? Aunque, y entonces, y que los empleadores, pues ya, bueno, pues se fue, o sea, no quiso trabajar, o ya no la quiere ocupar, o se va a enfermar, y aunque volvamos a la normalidad, ella tiene una enfermedad que en algún momento se va a contagiar, y quién va a hacer cargo de ellas. Entonces, es importantísimo que las empleadoras sí aseguren a sus trabajadoras. Marcelina, tenemos una pregunta de Adriana Estela Flores de IED. Ella quisiera saber cuántos casos de violencia laboral y familiar tienen reportados desde que inició la pandemia y cómo se está atendiendo esta situación. Pues nosotras, los casos de violencia familiar, lo estamos canalizando a violencia laboral, que es como más como quejas de ir, que me quiero ir a mi casa, ya llevo 2 meses encerrada, pero sigo trabajando el domingo. A veces
no sé, por desquitar el salario que les pagan a las compañeras, pues el domingo ahí están trabajando, se levantan a la misma hora, o que o que tienen hambre y los empleadores se levantaron más tarde. Por ejemplo, que fue el día de mucho esta situación. Entonces, nosotras estamos dando asesoría a las compañeras y estamos tomando un registro para que de regreso podamos también ver qué puede pasar con todas estas demandas injustificadas que ellas pues están teniendo, ¿no? Marcelina, Fernanda Vega, que estudia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ella quiere preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas si debe haber medidas punitivas para los empleadores que no reconocen los derechos de las trabajadoras del hogar? Pues mira, nosotras hemos trabajado de muchos años muy, muy suave, pensando que pues todos tenemos derechos humanos y que vamos a ir cambiando, porque así debe ser las personas, de cuando vamos viendo cosas que no están mal, que están mal, podamos también ser capaces de cambiar, y sobre todo en el trato entre las personas. Sin embargo, hemos recibido pues muchos maltratos, discriminación hacia las trabajadoras del hogar, violencia, por ejemplo, que despidan a las trabajadoras a las horas de la noche, o simplemente ellas no han, o sea, las historias que nosotras hemos recibido han sido muy, 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 a veces no de creerse, crueles y todo. Entonces, pues sí, a lo mejor tendríamos que hacer una campaña muy fuerte, muy dura, porque simplemente del otro lado tienen que entender que estamos reclamando lo que nos pertenece, derechos como trabajadoras y derechos laborales que marca la ley, derecho a la no discriminación, a la no violencia y derecho a la privacidad. Y sin embargo, pues sucede, ¿no? En las casas, la violencia sexual, acoso, también sucede muchísimo en las trabajadoras del hogar, y pues nosotras poco hemos podido hacer, porque también hemos respetado las decisiones de las compañeras, ¿no? De que sí podemos decir que viven y padecen todo tipo de discriminación y violencia. Sin embargo, si ellas dicen, me da miedo demandar, o no quiero, o prefiero un trabajo y eso, entonces nosotras siempre estamos como en la postura de que si no se denuncia hoy, la otra le va a pasar lo mismo. Y por ello es importante visibilizarlo, y que también en las casas donde hay esos tipos de acoso, violencia o discriminación, pues empiecen a cambiar pues esa forma de comportamiento, y ver la relación de trabajo como una relación laboral y no una relación como que eres parte de la familia, porque cuando ellas reclaman esos derechos, pues ya las ven como las malagradecidas, la ven como que ya te regalé esto, ya te di el otro, ya te llevaste no sé qué, y que aquí vives y comes, y todas esas cosas como de chantaje, pues ya no sirven para las trabajadoras del hogar. Entonces, las que están de planta, los servicios que reciben en las casas, son derechos de ellas. La casa, los servicios, son derechos porque la están ocupando de planta para que les sirvan a ellos, y por lo tanto, pues tienen que tener un espacio digno y servicios, pues, obligatorias, ¿no? Entonces, que las compañeras no lo vean como un regalo de que ahí comen, ahí viven, no pagan renta y todo, porque pues están también dejando los suyos para atender a las otras personas, ¿no? Tenemos una pregunta de Karina Palacios, de Milenio. Pregunta, ¿desde cuándo, desde que inició el confinamiento, ha incrementado, disminuido o se ha mantenido el número de incorporaciones de trabajadoras del hogar al IMSS? ¿Cuántos aproximadamente? ¿Tienen un plan de acción para evitar contagios una vez que se dé la reactivación de las actividades? Sobre todo porque, como mencionan, una gran parte tiene padecimientos crónicos y las consecuencias del coronavirus
como lo han dicho especialistas, serán a largo plazo? Bueno, creo que una parte de la pregunta le corresponde al IMSS. Yo no tengo Ujú. como todo un porcentaje de del 19,000 a principios de marzo, ahora son 22,300, entonces, bueno, lo que indica que algunas han sido incorporadas, entonces, y del otro lado, sí, nosotras hemos pensado cómo trabajar con todas las trabajadoras que están teniendo pues problemas y que pues se arriesgan a seguir trabajando porque pues son la única sostén de su familia y entonces pues buscar pues todos las formas, los medios de que tengan el IMSS, de que tengan los derechos que marca la ley y que haya programas que puedan atenderlas a ellas precisamente porque pues va a ser mucho mayor complicación con su vida laboral, ¿no? Hay miles que son adultas mayores y por supuesto que ellas corren pues mayor riesgo ante esta situación. Marcelina, Andrea Bautista, creo que hace rato ya mencionaste alguna de estas cosas que está preguntando. ¿Piensas que esta pandemia provoque una movilidad masiva de las trabajadoras hacia sus comunidades de origen? ¿Esto qué implicaciones tendría en el bienestar de estas mujeres? Pues bueno, como hemos ido viendo Ajá. a principios de marzo, pues hay una necesidad de empleo y pues ahora sí que las trabajadoras siguen buscando empleo, siguen buscando pues de qué manera pues sostenerse. Entonces, de irse a sus casas, pues no hay manera. Muchas están en las grandes ciudades precisamente porque no hay una manera de sobrevivir, vivir en los pueblos. Entonces, más bien, lo que tendríamos que reforzar ahí es que todas las compañeras que están trabajando y que siguen buscando empleo y todo eso, pues sea con un trato digno, sea con ese cuidado que deberíamos de tener siempre, de que no porque a lo mejor en algún momento eh, vaya bajando esta pandemia, pues dejarlo así, sino también cómo seguir apoyando en este sentido y nosotras como organización, viendo también que las trabajadoras no tienen toda la posibilidad de comprar cubrebocas, comprar los guantes y todo, tenemos 2 equipos de compañeras que están realizando cubrebocas y pronto vamos a anunciar en nuestras redes cómo les podemos enviarlos a las compañeras o quienes lo pueden recoger porque también es difícil, pues estamos a nivel nacional y va a ser muy difícil en ese sentido, pero al menos las compañeras que están aquí en la Ciudad de México, las que están en Guadalajara, donde tenemos estos 2 grupos que están realizando los cubrebocas, obsequiarlos a las compañeras que sí lo están necesitando y no pueden comprar un cubrebocas. Yo tengo una pregunta, Carlos, pero ¿quieres leer Marcelina, Fernanda Vega te pregunta si han implementado. Perdón, tú ibas a decir. No, si quieres, lee la pregunta y después yo le hago la pregunta que tengo. Fernanda Vega te pregunta si han incrementado las solicitudes de apoyo que recibe el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar diariamente desde que inició el confinamiento y cuáles son los problemas más comunes. Sí, nosotros siempre estamos recibiendo llamadas de trabajadoras del hogar que ahorita empezamos a hacer algunas campañas de conseguir despensas y becas y todo eso. Sin embargo, pues son trámites bastante tardados, entonces todo el tiempo las compañeras están preguntando de cuánto me van a hablar, cuánto sale este apoyo, cuánto el otro, entonces pues sí, hay cosas que están como fuera de nuestras manos y bueno, próximamente vamos a
lanzar una campaña donde queremos que las trabajadoras del hogar participen para recibir un apoyo económico que la próxima semana lo vamos a estar anunciando. Entonces, va a ser para puras trabajadoras del hogar. Sabemos que hay muchísima gente que lo está necesitando, pero a veces se nos sale de las manos y hay miles de personas como las vendedoras o personas que no son trabajadoras amas de casa que nos están pidiendo que les apoyamos, pero bueno, nosotras también estamos atendiendo a una población que también lo está necesitando y tuvo ese impacto fuerte y es a quienes vamos a apoyar, y quienes no son trabajadoras del hogar, pues encontrar también la manera donde las podemos canalizar, porque pues como centro de apoyo a trabajadoras del hogar, pues no podemos pues apoyarlas como vendedoras o como amas de casa. Entonces va a ser este apoyo que vamos a lanzar próximamente, va a ser para puras trabajadoras del hogar que se van a registrar con un formato y pues nos van a decir que en el formato nos van a indicar que sí son trabajadoras del hogar y motivos de desempleo y cuestiones así. Entonces, para poder también pues apoyarlas, ¿no? Marcelina, yo te quiero preguntar, tú nos comentaste que muchas de las trabajadoras del hogar se van a quedar sin empleo regresando de la contingencia. ¿Ustedes ya hablaron con funcionarios de la Secretaría del Trabajo? ¿Están hablando sobre el seguro de desempleo el exclusivo para trabajadoras del hogar? ¿Está como adelantada esa negociación o solo está un proyecto? ¿Qué sería? ¿Nos puedes contar un poquito? Pues sí, nosotras vimos al principio con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para que también se incorporaran a las trabajadoras o ya se creara esa parte con las trabajadoras. Entonces, nos dijeron que eso iban a ver qué apoyo, si podían dar ese apoyo o qué otro apoyo iban a poder dar. Entonces, logramos pues meter muy pocas trabajadoras del hogar de la Ciudad de México para el seguro de desempleo y pues fue un número muy reducido, por lo que pues no cubre pues nada de tanta gente que está desempleada, y por ello es pues necesario que ya se establezca el programa de desempleo para las trabajadoras del hogar, sobre todo porque ahorita pues muchas señoras que se quedaron tienen 60, 70 años, que llevan trabajando 20, 30 años en una casa y pues hoy se quedaron sin trabajo. Entonces, está ese problema, ¿no? De esto. De la Secretaría Federal, pues también se han impulsado algunas cosas. Hemos platicado que se crea un padrón de trabajadoras del hogar, saber cuántos empleadores tienen trabajadoras, para que también cuando tengamos este problema, pues sepamos dónde están las compañeras, Claro. ya que en el sismo de 2017 nos sucedió lo mismo, que muchas trabajadoras del hogar seguramente murieron en los edificios y no se supo, solamente, ni incluso la propia familia sabía dónde estaban trabajando las compañeras, y por ello también una de las cosas que pedimos es cómo la Secretaría del Trabajo debería de hacer un padrón de las personas que contratan trabajadoras del hogar. Y entonces, bueno, en eso está. Próximamente también pues estaremos realizando algunas otras reuniones para pues ver todo lo que viene, ¿no? Pues hemos cubierto el tiempo que teníamos previsto para este diálogo. No tenemos por lo pronto más preguntas. Marce, sin embargo, quisiéramos preguntarte si tú tienes alguna idea o algún mensaje, algún comentario final que quisieras hacer. Pues bueno, a todo mundo esta pandemia nos vino a cambiar
pues muchas cosas, el incluso aprender a trabajar desde nuestras casas. Sin embargo, no puede ser límite para apoyar a las personas con quienes estamos trabajando. Tenemos limitaciones, pero pues estamos haciendo todo lo posible para que también las compañeras sigan recibiendo atención, estamos implementando nuestras capacitaciones que seguramente pues serán virtuales, y pensamos que de esa manera pues las compañeras podrán tener más acceso a escuchar cuáles son sus derechos, sus obligaciones, con los empleadores también empezar a ver de qué manera también ellos están viviendo esta crisis, ¿no? El trabajo del hogar solamente se ve cuando no se hace, y entonces esperemos que todas estas personas puedan, pues, valorar el trabajo de las trabajadoras del hogar, y sobre todo valorar que ellas tienen derechos, que ellas también la pasan difícil en esta situación, y podemos, y lo que tenemos que hacer es pues volvernos solidarios entre todos para poder pues salir más rápido y poder estar pues en nuestra vida como lo estamos acostumbrados, pero también ver todo esto como una oportunidad que nos permita transformar pues muchas cosas, ¿no? Marcelina, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Esperamos que esta crisis por la que atraviesa México y el mundo nos permita visibilizar y reconocer la importancia que tiene el trabajo doméstico, asalariado y no asalariado, como parte del trabajo de cuidados, y por lo tanto actuar en consecuencia, comenzando por nuestros propios hogares. Te agradecemos mucho por tu presencia y tus ideas, y esperamos que sigas ayudándonos a conocer mejor, a reflexionar y a emprender acciones en favor de las mujeres trabajadoras del hogar. Muchas gracias y a todas y todos por participar en este diálogo. Muchas gracias, Rosario, Carlos, también por darme esta oportunidad de poder también externar y ver lo que estamos haciendo para que también más trabajadoras del hogar pues se sumen y nos cuenten qué está pasando, qué apoyos necesitan. Entonces, que nos busquen en nuestras redes sociales, en el Facebook de CASE, para que también podamos ya empezar a tomar contacto con ellas.